Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos. Estamos ya iniciando diálogos. Están con nosotros, como les habíamos informado, Javier Orti, el director de Avanza, y David Chávez, que es catedrático universitario y que recurrimos con frecuencia para reflexionar sobre algunos temas. Estábamos molestándole a David, como siempre. Es, yo diría, quizá el que más cercano ha estado desde la academia a defender algunas tesis de lo que podríamos decir, el correísmo podría ser. David, bienvenido, buenas tardes. O exagero al decir eso. Francisco, ¿qué tal? Un gusto como siempre estar acá. Un saludo a las amigas, amigos que nos ven. No sé, ¿exageras? Quizás sí. Estoy del lado del correísmo. Yeah. Casi como Sí. Yo no tengo lío con llamar al proceso correísmo. Digo, hay gente del interior de Alianza País que está en la línea de lo que fue el liderazgo Correa y todo, que dice que no hay que hacerlo, que no sé qué. Digo que no, porque yo no creo que hay que demonizar tampoco en la política, porque eso históricamente ha sido así. Estos liderazgos fuertes que conducen procesos colectivos. Con lo que yo no estoy de acuerdo sí es con la personalización. O sea, con suponer, más en el plano del análisis, ¿no? Suponer que la política se reduce a la personalidad del líder, digamos, ¿no? Me parece que eso le ha hecho mucho daño al análisis político, que eso sí además. fue, David, que eso sí fue en estos 10 años una presencia demasiado fuerte, y que las organizaciones políticas respondieron a esa personalidad más que a otra cosa? Sí, pero creo que ahí es necesario, porque digamos, personalizar demasiado el análisis de la política simplifica un montón de fenómenos más complejos. O sea, usualmente uno puede decir que hay una constante, ¿no? Cuando hay procesos de transformación social, del tipo que sea, y de la profundidad que sea. O sea, pueden ser desde procesos realmente revolucionarios, que son una transformación real de la sociedad. O sea, vemos que esto no ha sido un proceso revolucionario más allá del membrete, por supuesto, que eso no ha sido. Hasta procesos que no son tan radicales, pero que generan transformaciones. Piensen ustedes en el liderazgo de Roosevelt durante el New Deal en Estados Unidos. No estoy haciendo una comparación que simplifique las diferencias, por supuesto, pero igual, Roosevelt era una personalidad que marcó la política de los Estados Unidos en ese momento por las transformaciones que estaban ocurriendo. Entonces, a mí me parece que es importante entender este proceso más amplio de crisis, de cambios, etcétera, en donde suelen emerger personalidades políticas que logran captar el momento político y se convierten en algo así como la representación personal de fuerzas sociales. Me parece que eso es importante, de uno o de otro lado. Si uno piensa en los liderazgos fascistas o cosas así, lo que estaban captando eran unas fuerzas sociales que estaban ahí y que llevaron a cabo esas atrocidades, que esta digamos, ¿no? última comparación me resulta más cercana a estos 10 años. Eso es absolutamente exagerado. Javier, claro, y en la política, y yo creo que en el Ecuador, lo que dice David es cierto, hemos ido confundiendo esta parte de la actividad política con estos liderazgos fuertes, que pueden gustar a unos o no, pero que no hemos sido capaces de trasladarle a una organización que vaya más allá de los nombres. Se puede, y tú que haces ahora actividad política dirigencial, se puede trasladar esto más allá de los nombres. Logramos tener, qué sé yo, un pensamiento, una visión de país, una organización que responda a cada una de las necesidades de la mayoría. Bueno, buenas tardes, Francisco, David. Qué gusto estar acá. Pues tenemos que llegar a eso. Y yo lo estoy viviendo en la actualidad. O sea, lastimosamente los procesos políticos, mientras van avanzando, siempre deben tener nombre y apellido, y esa ha sido la cultura política de nuestro país. Y por eso la inmadurez política a la hora de configurar o construir nuevos proyectos políticos. Los sistemas de partidos políticos van cambiando progresivamente, entonces cada vez que viene un líder a hablar mal de la política y le incluye a los partidos políticos, le hace un daño a la institucionalización del Estado, porque los partidos políticos vienen a ser parte de la institucionalidad del Estado. Entonces, los partidos no pueden tener nombre y apellido. Más allá de las apatías, empatías, amistades que existan, los partidos políticos tienen que ser ese canal entre la ciudadanía y el Estado. Pero lastimosamente, con lo que ha pasado los últimos 10 años, principalmente desde la Constitución de Montecristi, y me imagino que vamos dentro de este tema, esta inserción de este Consejo de Participación, mejor dicho, este quinto poder cuyo Consejo de Participación es parte de,
aleja mucho a la ciudadanía de los partidos políticos. Porque está bien, yo creo que aquí la intención no es regresar a lo anterior, claro, porque antes, en cambio, los partidos políticos, hay que reconocer, después del retorno a la democracia, venían a ser una especie de clubs parlamentarios y de turno para gobernar para ciertos intereses. Pero de ahí a pasarnos al otro lado, con el a la política total, ciudadanizar a la política, pero al final del día tener un partido único que ha sido hegemónico en los últimos 10 años con estas fachadas de participación ciudadana, estamos después de 10 años viendo lastimosamente cuáles han sido los resultados. Pero hemos logrado que diga algo David. Esto de revolución no tenía nada. Bueno, ya dijo el presidente, sí, la palabra pendejada, ¿no? Sí. Cualquier cosa de esta se llama revolución, dijo, sí. David, dos cosas adicionales. Bueno, hay una consulta desde el punto de vista de la academia. Esta convocatoria, creo que la Corte Constitucional, no sé si será incapaz de decir este rato, no damos paso, pero también podrían reformar algunas, claro, cosa que está previsto en la Constitución y en el estatuto de ellos. La consulta, ¿para qué nos puede servir a más de, te escuché decir un día, de eliminar a Correa, cosa que a mí me parece que, y yo quisiera que venga y que responda, ¿no es cierto? Y que vuelva a retarnos en las calles ya ahora que se está haciendo una evaluación. Pero claro, ya viene el cuco y creo que sí se asusta. ¿Sí, mucha gente crees que sí? Yo creo que sí, o sea, ¿sí? Yo creo que... digamos, si no, no habría toda una estrategia, la estrategia política de Moreno, sus estrategias ha sido precisamente convertir a Correa en la bestia negra y en casi el oscuro objeto de sus rechazo, pasiones, digamos, de sus pasiones, para parafrasear a Buñuel. Entonces me parece que sí, o sea, es decir, además... Creo que procurando ser objetivos, más allá de que es evidente que sí, Correa está golpeado, es decir, no supo responder a la estrategia de Moreno. Moreno ha sido más hábil en mover las fichas y moverse con los actores políticos para poder precisamente ponerlo contra las cuerdas, ¿no? Entonces, pero más allá de eso, lo que tampoco se puede decir, o sea, reconociendo eso, tampoco se puede decir que Correa está aniquilado. O sea, es decir, después de 10 años y demás, con lo que significó su gobierno, con el fuerte respaldo que tuvo, yo me temo mucho que todavía hay por ahí un correísmo vergonzante que ahora es mucho peor. Ya en la elección anterior se vio, ¿no? Es decir, parecía que por Alianza País no iba a votar nadie. Si uno hacía un sondeo cercano, uno decía, van a perder, van a sacar una votación peor que la de Osvaldo Hurtado, digamos. Pero no, resulta que al final de cuentas no, ganaron la elección, etcétera. Creo que sí, obviamente están golpeados por todo lo que ha aparecido en este tiempo, pero yo creo que Correa va a seguir siendo un actor político importante durante mucho tiempo y creo que va a seguir teniendo fuerza. Que es la de Osvaldo Hurtado, cuando fue candidato a la presidencia, o cuando ganó la Asamblea Constituyente. No, cuando fue candidato a presidente. Cuando fue candidato. No con la planadora, digamos. No, era para hacer notar de que ves que no es. Porque Javier decía. Fue directa, ¿no? Era indirecta. Por supuesto. Javier, pero solo añadiría algo más que me parece importante. De todas maneras, lo que no hay que perder de vista es que la consulta se inscribe en un contexto en el que, lo que se ha dicho mucho, Moreno está buscando legitimación política. Esa parte. ¿Tú crees que necesitaba legitimación? Que era que una especie... Es que este es un gobierno de 2 ex vicepresidentes, ¿no? Por supuesto. Y cada uno peor que el otro, digamos. El uno peor que el otro. ¿Moreno te molesta más por esa separación con Correa o porque no sientes que representa el proyecto? Mira, inclusive si me preguntas en términos personales, yo creía absolutamente necesario, creo que inclusive aquí lo dije alguna vez, que era bueno para país inclusive, y obviamente ya para el país, digamos, que haya un distanciamiento, que Moreno marque marque su propio estilo. Pero claro, con lo que yo no estoy de acuerdo, me parece que es con aquello de volverse un antagonista de todo lo que ocurrió anteriormente. Por estrategias políticas, por no sé qué. Me parece que eso no era necesario si Moreno quería darle continuidad al proceso. Me parece que ahí esa intención de ruptura radical le favorece a él políticamente, pero creo que está de alguna manera defraudando el mandato de buena parte de sus electores, que no esperaban eso, que esperaban que haya continuidad con cambio. Y la continuidad podría ser que obedezca los lineamientos
de Correa que tapen la corrupción? No, es que no creo, no creo que va por ahí. O sea, es decir, mira, ahí tienes dos niveles, ¿no? Es decir, porque además yo creo que ahí sí hay un juego maniqueo, ¿no? O sea, reducir el correísmo solo a la corrupción y reducir solo a la impunidad. Me parece que, y no quiero decir que es obvio que ha habido corrupción, es obvio que es gravísima esa corrupción y que deberían ser sancionados todos los que estén, por supuesto, pero reducir el proceso de los últimos 10 años solo a eso me parece que no es objetivo nomás, o sea, hay mucho más que eso. Entonces creo que la continuidad era continuidad en el modelo político, en el intento de institucionalización de Estado que hubo durante esos años y en el modelo económico. Claro. Podría decir que el plan parece mostrar que ahí sí hay un intento de darle continuidad, curiosamente. Claro. O sea, yo tengo que decir que Moreno, lo que acaba de hacer, juega con mis sentimientos. Porque un día, tengo que reconocer que es un plan que marca líneas de continuidad en el sentido de generar redistribución, no alterar, no afectar a los pobres, como lo dijo él mismo, ajustar más bien a los más ricos, etcétera. Creo que ajusta a la clase media más, pero ya vamos a volver a eso. Javier, planteado así, esta necesidad de legitimarse del señor presidente Moreno le lleva a una consulta que, salvo desde mi punto de vista lo del Consejo de Participación Ciudadana, las otras cosas podían ser tratadas por legislación, ¿no es cierto? Y lo del expresidente Correa, que fue una legislación hecha para él y que ahora la quieren deshacer por él mismo, ¿no es cierto? O sea, no es que se legisla, sino que cuando él estaba, la planteó para él, ¿no es cierto? Entonces, esta cosa no les vuelve a Alianza País, gobierno, oposición, los que llevan la consulta, y en definitiva son lo mismo. Yo lo que pienso es que una vez de que Moreno llega al gobierno, inmediatamente surgió la duda, o gobiernas o te dejas gobernar. Pero ante un sistema totalmente polarizado que vivimos, no hay tintas medias, o sea, no hay un tema de distanciémonos solo un poquito. Con la gran brecha de distanciamiento que ha existido, todavía existe voces de la oposición que siguen pensando que esto es un tongo, por ejemplo. A pesar de las medidas económicas que luego hablaremos, la oposición sigue pensando que todavía esto es un teatro. ¿Por qué? Porque todavía existen actores, no solo políticos, sino burocráticos, todavía insertados dentro del actual gobierno. Totalmente. Entonces, Francisco, yo lo que pienso es que al final del día, cada gobierno en este país lo que trata de hacer con este tipo de acciones es obviamente legitimarse, pero coyunturalmente. O sea, existe una dicotomía entre lo que se debe hacer en términos políticos y jurídicos con lo que políticamente es conveniente. ¿A qué me refiero? Lo que se debería hacer, si queremos hacer un cambio profundo, y si quieren ponerle apellido, está bien, descorreizar el país, nos toca hacer una asamblea constituyente, en donde nos toca cambiar totalmente la estructura estatal, pero no lo hacen porque es políticamente... No es conveniente. Y además porque, no genera adhesiones. Yo concuerdo con él, no hay que subestimar todavía el tema de Correa. O sea, un Correa viene acá. Aquí hay un 30% a candidatarse de primer candidato a la Asamblea Constituyente y gana. Sí. Y todo se va al suelo. Lo que sí hay que reconocer si gana? es que yo creo que más allá de no hemos aprendido nada. Si gana. Pero es que hay que tomar en cuenta ahí los sistemas electorales, o sea, va a ser si se mantiene esto, sí. Entonces, esto es lo que se debe hacer, pero no es políticamente conveniente. Entonces, y también ahondando un poco en el tema de la relación oposición-gobierno, pues sí, ahora estamos viviendo un tema de oposición y gobierno dentro de un solo partido político, porque todavía Moreno no es que se desprende de Alianza País, él es el presidente. Y está principalmente apoyado por los partidos de oposición. O sea, después de no sé cuántos días van de gobierno, 150, 130. Sí, a los 130 días recién sale Lazo a contradecir a Moreno por el tema de las medidas económicas. Diciéndole, sí, todo ha hecho bien, pero no es justo que las medidas económicas sean con dedicatoria para los que más producen. Entonces, recién ahí como que comienza a tratar de aparecer la oposición nuevamente. Pero sin embargo, Moreno no le queda otra con estos modelos de diálogo, apalancarse a la que yo diría la vieja oposición, porque actualmente la oposición es Correa. Entonces, ahora la oposición, si todos los partidos estamos conscientes de que con esta consulta popular no va a haber cambios estructurales profundos, porque desde mi punto de vista, por ejemplo, en el tema del Consejo de Participación, lo que se tenía que hacer es quitarles atribuciones
como el nombramiento de autoridades de control. Pero lo que se está haciendo es un cambio de nombre, es decir, hagamos una consulta popular para generar gobernabilidad coyuntural a mi gobierno, pero sin embargo eso no cambia estructuralmente. Claro, y le deja un consejo y aún así, que va a estar 6 meses. Y aún así toca votar sí. Claro. Hay que apoyarlo porque... Hay que legitimarlo entonces. Hay que legitimarlo porque la eso significaría seguir presos de 10 años, que es un proceso que ya tenemos que... un ciclo que tenemos que cerrarlo. David, las enmiendas constitucionales, que yo siempre dije son inconstitucionales, porque no eran enmiendas, sino eran reformas, y había que necesitaban un proceso. Constaba, y a propuesta del propio presidente y del expresidente Correa y de su mismo partido, pasaron así, ordenaron a la Corte decidió y la Asamblea votó y listo. Se regresó a algo que dicen que hay que recuperar, que es el espíritu de Montecristi. Pese a eso, ¿sigue siendo una dedicatoria al expresidente Correa? Si él fue el que se metió en esto. Eso, digamos que sí, de inicio yo no podría criticarlo inclusive, pero claro, dos errores no hacen un acierto, como se suele decir. Es decir, me parece que ahora igual se está legislando, uno mira el anexo y es casi, les falta poner solo el número de cédula y la foto de Correa ahí en el anexo de la pregunta 2. Yo creo que evidentemente sí, porque además estos son instrumentos que sirven para la disputa política y para la correlación de fuerzas. O sea, digo, cualquier actor político hace este tipo de cosas. Ya me parece que Moreno lo está haciendo en esa perspectiva, además precisamente por esta necesidad de legitimarse que ha venido haciéndolo en estos meses, como decía Javier, con los partidos de oposición y en particular con los actores políticos de la derecha. Que es en donde está buena parte de su apoyo. ¿Pero te parece que Pachacute y los otros? Por eso he dicho principalmente. Todos estuvieron fuera del tema. No, pero digo principalmente, porque ahí no podemos perdernos de vista, no podemos perder de vista algo. Es decir, hay una correlación de fuerzas que venía disputando desde hace al menos 2 años, en donde los sectores de derecha, y digo, ahí habría que ampliar la noción, o sea, no son solo los partidos que al final de cuentas siempre tienen dificultades para representar a la gente, pero hay una derechización de la sociedad, es decir, un desplazamiento de las comprensiones ideológico-políticas hacia la derecha de la sociedad, creo que sobre todo los sectores medios urbanos, y están también los medios de comunicación y sus posiciones de oposición y sus posiciones en algunos casos abiertamente hacia la derecha. Basta ver los alineamientos de la segunda vuelta electoral y uno puede ver ahí. Me parece que, claro, hay que ampliar la comprensión, porque si uno dice son solo los partidos, es como, los partidos no representan mucho, pero si uno piensa ya en este conglomerado de distintos actores sociales, uno encuentra que esos sectores se han consolidado durante estos últimos años. ¿En qué sentirías tú que los medios hemos actuado a favor de la derecha? Cuando hicieron campaña defender, por Lazo, por ejemplo, ¿en cuál ha hecho campaña? Y no es un problema. No, digamos, no, porque si hubieses tenido de candidato al señor Lazo no tendría problema. Un medio opositor que haya expuesto el escándalo aquel de los paraísos fiscales de Lazo, por ejemplo. De los paraísos fiscales de Lazo. El escándalo que salió en la campaña. No, pero ese, a ver. Por eso, pero yo te digo una cosa. No se omitió. Ni siquiera lo dijeron. No se omitió primero, porque había una posición política. Pero David, es que eso es una cosa injusta. Que hayamos estado luchando 10 años contra un totalitarismo, contra un troglodita de los derechos, no significa que estés a la derecha. No, a ver, es que ahí es donde tenemos que hacer matices, Francisco. Es decir, primero, totalitarismo. Es decir, pero no podemos degradar tanto el concepto de totalitarismo, así como el de fascismo. Por una razón sencilla. A mí siempre no me gusta esta comparación por una razón. Porque yo creo que es injusto con las víctimas de los totalitarismos y del fascismo. Entonces, del ¿te parece que los que fuimos perseguidos estos 10 años no? Es que no, eso digo. No confundamos las cosas. No confundamos las cosas. No estoy diciendo eso. Entonces, lo que estoy diciendo es... Mira, yo he cuestionado siempre la judicialización y la persecución administrativa que el gobierno hizo a los medios de comunicación, siempre. O sea, aclaremos primero eso. A mí no me parece, porque me parece, inclusive hasta en términos estratégicos, me parece que fue una tontería el gobierno de Correa, porque después de haberles ganado la partida, cuando hacen eso, más bien la pierden, porque ahí empiezan a desgastar su estrategia de confrontación con los medios privados. Pero más allá de eso, digo, ya es una cosa de principios, eso sencillamente no se hace, de acuerdo, pero de ahí a decir... hay totalitarismo, es por lo menos excesivo, Francisco. Javier, solo para contradecir un poco con David, pero... No, contradícele nomás un poco. Es que el discurso de quienes están alineados un poco al tema del correísmo, bastante al tema del correísmo, solo hablan de los medios de comunicación privados.
pero tampoco olvidemos cuál fue el papel nefasto de los medios públicos antes de esta administración. O sea, recordemos cómo los medios públicos en cadenas nacionales transmitían directamente eventos de Alianza País, David. O sea, entonces ahí había una contraposición también. Cubrían los eventos de Alianza País, porque los otros medios no cubrían. No. Pasaban actos de 8 horas, David. O sea, eso no es cubrir. Eso no es cubrir. Hay que reconocer que la maquinaria de los medios públicos del otro lado, el estado de propaganda que se instaló, y eso también corroboró con las digamos que no había las reglas en el mismo nivel ya en los eventos electorales. Entonces, los medios públicos acaparados por el correísmo también tuvieron un papel totalmente y llegaron a ser el 60% y totalmente influenciador dentro del tema del panorama. Entonces, no olvidemos también, o sea, así como criticamos un poco la posición de ciertos medios, también hay que criticar el otro lado. Entonces, hoy por hoy, yo pienso que al menos los medios públicos tienen que tener total objetividad. Y vas a hacer medios públicos. No lo tienen, pues puedo hacer derecho. Por favor, públicos, digo. Por supuesto. O sea, no, lo primero es que, o sea, sí, uno puede criticar con el otro, pero vuelvo sobre eso, 2 errores no son ciertos. Yo recuerdo lo dije la noche de la elección de la primera vuelta. Lo dije, sí, a mí no me gusta tampoco que los medios públicos hagan propaganda, y eso no, porque eso no hace de medio público. Pero ahí habría que tener en cuenta 2 cosas. Yo prefiero al final tener medios de la oposición y medios gobiernistas, o sea, de frente, como España, marcando sus posiciones, porque al final, digo, sobre todo ustedes que tienen una conciencia más liberal que la mía, con aquello del equilibrio de poderes, para mí es mejor que tengamos las 2 perspectivas y uno puede contrastar. A lo que tenemos ahora, una sola voz. Una sola voz. Ahora sí tenemos una sola voz en los medios. ¿Sí? Ahora sí. Antes era posible, decías, por ejemplo, sí. Yo no me enteraba de los escándalos de los paraísos fiscales de Lazo por los medios privados, pero me podía enterar por los medios públicos. Al tiempo que no me enteraba de los escándalos de corrupción, que ya los indicios que había, al menos en relación a Glass y el vicepresidente en los medios públicos, me podía enterar en los privados. Es decir, en términos de democracia, aunque no funcionen bien, porque tenemos que funcionar con las condiciones que tenemos, que quisiéramos otros medios, pero son los que tenemos, así como quisiéramos otros políticos, pero son los que tenemos. Como quisiéramos otros catedráticos, pero son los académicos también, de acuerdo. No se peleen otra selección, pues la que tenemos. Exactamente. Pero digo, a mí me parece que ese equilibrio era mejor que el que de pronto todo el mundo diga lo mismo. La primera cosa. Y lo otro que no hay que perder de vista es que, y ustedes lo saben mejor que yo, digamos, la influencia de los medios privados, la influencia de la prensa es mucho mayor que la de los medios públicos. David, las mediciones de rating, los medios privados, mucho hemos tenido en los 10 años, quiero darte la cifra exacta de las horas, con las cadenas nacionales obligados a pasar la versión del gobierno y el discurso del gobierno. ¿Sabes cuántas horas durante tantos sábados y tantos martes? Un montón, pero porque ahí estaban en una disputa en la que ustedes también tenían parte. Pues. ¿Y dónde estábamos nosotros haciendo propaganda o qué? No, estaban en la disputa. Estábamos política. Ahí en la babosada de la semana. Lo cual es legítimo, digamos. Es decir, entrar en la disputa política para los medios es legítimo. Es decir, basta ver en las elecciones cómo se pelean en Washington, en Estados Unidos. Digo, el Washington Post y el New York Times, y uno encuentra ahí cómo están metidos en la disputa política. De hecho, Trump está ahí que hace días nomás está ahí de nuevo encima del New York Times. Digo, pero claro, si los medios entran en la disputa, que yo no creo, o sea, yo no creo que sea un problema, además porque ni siquiera es una cuestión de voluntad. Tal como está configurada la sociedad contemporánea, más allá inclusive de las posiciones, o sea, a mí me parece que tal como está configurada la sociedad contemporánea, de hecho, lo que se ha dicho mucho en las ciencias sociales, los medios se han convertido en los sustitutos de los partidos, en realidad. Entonces, ahí se da la disputa política. Tampoco creo que es bueno porque la democracia no puede ser así. No creo que es bueno para las de la SECOM en medios públicos. Claro. Medios privados. Pero hubo una declaración de la Superintendencia de diciendo que lo que el presidente dice en los sábados en cadenas nacionales no es sujeto a réplica, porque es política de Estado. Y eso tiene una resolución de la Superintendencia. Eso, indudablemente. Javier, esta consulta y las preguntas hechas, yo decía, si queríamos eliminar, incluido lo del presidente Correa, que es la reelección indefinida, había que eliminar todo, las enmiendas. Pero por supuesto. ¿No es cierto? ¿Y por qué solo esta parte? Porque hay uno que dice, lo de la ley de comunicación, por ejemplo, les resulta que no es muy popular. Porque es mucho más vendible a la mayor cantidad de votos que se requiere para sí.
una reelección indefinida con cédula, como tú dijiste hace un momento, que por ejemplo ponerle a analizar al pueblo sobre la importancia de regresar a, por ejemplo, no hablemos de los medios de comunicación, regresar a las auditorías de gestión de la Contraloría, por ejemplo, que hoy vemos el craso error de haberlas eliminado a través de una enmienda. No, pero yo no creo que el error. No creo que el error, eso había una estrategia legislativa. Pero por supuesto, pero por eso nosotros pensábamos en nuestra propuesta que no es un tema solo de la reacción definida, sino todo el paquete de enmiendas que debió ser consultado al pueblo y no lo fue. Recordemos cómo fueron aprobadas las enmiendas políticas, estas enmiendas constitucionales. Entonces, hay que, vuelvo e insisto, o sea, quedaron un sinnúmero de temas pendientes que están fuera de las 7 preguntas de la consulta popular. Y le tomamos la palabra al presidente que eso será resuelto por otras vías, ¿sí? Por ejemplo, el tema de la seguridad social, que ni siquiera en el plan económico se lo ha topado. El tema de la eliminación de ese artículo legal que elimina prácticamente el financiamiento de los fondos de pensiones. Entonces, tenemos que ir trabajando a también solicitar varios temas que se han quedado atrás, y no solo los que necesita el gobierno para su legitimación. David, ahí viene una cosa. En esta propuesta que parecería, por lo menos hasta ahora, que la puede ganar, está preguntando todo el mundo de sí, es una necesidad, es una claro, ahí viene lo del Consejo de Participación Ciudadana. Y hemos dicho, esta es una cosa que era una de las novedades, no voy a decir otra palabra, de las novedades de esta Constitución garantista de derechos, ¿no es cierto? Pero esto, que para mi criterio fue la estatización de la organización social, de su representación, claro, entra al debate y dice, vamos a cambiarles a esto sí, y vamos a nombrar uno por 6 meses, y no plantea eliminar ni al contralor, ni al fiscal, ni a los superintendentes, sino que le van a evaluar. Entonces, ¿cambiamos de un dueño a otro? ¿O solamente estamos diciéndoles a los del expresidente Correa, verán que ahora yo soy el presidente y así es que ya no obedezcan al ático, sino a mí? ¿Sientes eso? ¿Cómo mides esto? A ver, sí, yo diría 2 cosas. La primera es que en realidad a mí me llama mucho la atención eso de que la salida a los efectos de lo que han llamado, yo no lo termino de entender, pero lo que se ha llamado el hiperpresidencialismo es una medida hiperpresidencialista. O sea, es decir, darle todo el poder al Ejecutivo para que él decida con su consejo qué va a hacer con las autoridades de control y qué va a hacer con el Consejo. Es que hay candados constitucionales muy fuertes, eso hay que tomarlo. No, yo lo sé, pero claro, digamos, pero ahí estamos, me parece que ahí estamos al filo de la navaja, precisamente en relación estamos andando al filo. Ahí al menos resulta problemático. O sea, es decir, ¿cómo es que esa es la salida? O sea, si ya, digamos, asumiendo esto de todo está desinstitucionalizado, desinstitucionalizar más, entregándole todo el poder, o sea, cediendo para usar esto que se ha dicho, la metida de mano de Lenín Moreno al Consejo de Participación y a través de eso más o menos a la mayor parte de la institucionalidad y la organización y de las autoridades del Estado. Entonces me parece que a mí me suena casi un cheque en blanco esa posibilidad. Digamos que sí, podría ser eso. Sí. Y bueno, lo otro es que además creo que eso obstruye, porque una vez más es una mirada muy coyunturalista, muy personalista, o sea, muy de lo que hay que desmantelar el correísmo y no sé qué. Y creo que nos está dejando fuera una discusión más profunda de cómo creemos como sociedad que debería organizarse la designación de autoridades a nivel de Estado. Bueno, pero ahí nos están volvemos planteando a la lógica parlamentarista, seguimos con el Consejo, y claro, obviamente eso implicaría además una reforma, ya ni siquiera reforma, quizá eso solo se podría cambiar a la constituyente, como decía Javier precisamente. Pero claro, además de haber entendido que lo hemos probado todo, es decir, hemos tenido todos los modelos posibles y no funcionan. Entonces, y yo, digamos, yo siempre fui muy crítico del Consejo. Es decir, cuando apareció eso, desde que apareció en Montecristi, a mí siempre me parecía, porque yo he sido un defensor de que estas son cosas que deben resolverse en el espacio parlamentario, donde están las distintas representaciones. Ahí están las representaciones, nos gusta uno, pero esos son. Y han dado lugar a una serie de cosas terribles también, pero quizá con otros mecanismos de control, así funcionaba. Sin embargo, yo progresivamente no es que he llegado a defender plenamente la figura del quinto poder, pero sí a ser menos duro, digamos, por una razón.
Porque sí creo que es necesario hacer además una discusión que piense bien el contexto ecuatoriano. Y en un contexto como el nuestro, que es poco democrático, es decir, es que es muy jerarquizado en el sentido de argollas, digamos, cómo funciona la sociedad y funciona en todos los espacios, ¿no? Es decir, esto de, dependiendo de las relaciones que uno tiene, uno puede acceder a ciertos lugares, que es lo que pasaba con los partidos antes, que es una diferencia enorme que uno tiene que hacer, porque yo he oído analistas que dicen, pero en Estados Unidos nombra el presidente a los jueces, por ejemplo, pero el sistema funciona. Claro, porque Estados Unidos es una sociedad democrática, mucho más democrática que la nuestra, eso hay que reconocerlo. Nosotros no, somos sociedades cerradas, muy elitistas. Entonces, digo, ahí creo que sí sería necesario quizá pensar en lo que ha dicho alguna gente, en una salida a medio camino entre lo parlamentario y esto del quinto poder. Porque la lógica de los concursos en una sociedad como esta sí permite mayor democratización si son bien manejados. Es decir, los concursos pueden permitir que gente que nunca estuvo, que no está en las argollas, que no está en las élites, pueda llegar. Pero claro, lo otro es también que ahí puede haber manipulaciones y demás, como hemos visto, y me parece que es necesario quizá pensar en una vía que combine, pero creo que ese debate está completamente fuera si se plantea solo en esta pregunta. Javier, ustedes han dicho van a respaldar la consulta y que hay que votar sí. Pese a estas argumentaciones, yo tengo una gran preocupación en estos días, después de ver el plan económico, que yo coincido con David que es lo mismo. O sea, el modelo económico por razones distintas, pero coincidimos. Claro, tal vez un poco más por razones distintas, pero sí. No, es lo mismo. Y claro, no terminamos de entender que hay razón. Son los mismos. O sea, no hay uno que me digan, Pablo Campana no era ministro, sí no era ministro, pero su suegra y su grupo económico hicieron negocios los 10 años con Correa. O sea, es lo mismo, pero eso no terminamos de entender. Ustedes de todas maneras creen que esta salida, claro, hay gente que dice, salir de Correa no es poco, ¿no? Y yo te digo sinceramente, pese a todo este marco que ha tenido Correa para quedarse casi camuflado, yo quisiera que vuelva. Gracias. ¿Sí? Hay que partir por un lado. El tema del quinto poder, el Consejo de Participación, viene a ser este motorcito de generación de poder de esta Constitución, independientemente de cuál sea el gobernante de turno. O sea, simplemente lo que ha cambiado es que el que maneja el auto, antes no dejaba entrar a nadie, no había espacio a nadie, y el que maneja ahora deja entrar a todos. Pero sigue manejando. Bueno, todos sigue manejando. Sí, deja entrar a todos mientras entren en el auto. Exactamente. Exactamente. Entonces, ahí ratifica lo que dice, si no estás en la fila, no entraste. Entonces, seguimos haciendo planes coyunturalmente para tener buenos números en las mediciones populares. Es decir, por ejemplo, en el tema de las medidas económicas, eliminemos el impuesto a la renta para lo que en teoría es la mayoría de empresas que están por debajo de los $300,000 pero nos estamos olvidando que las que superan los 300,000 son las que más producen. Entonces prácticamente llegamos a lo mismo, y eso le matizamos un poco con los incentivos tributarios que están generando a las MIPYMES, a la inversión, etcétera, etcétera. Entonces, vuelvo e insisto, mientras no terminemos de eliminar totalmente el Consejo de Participación estructuralmente, y la única manera es una asamblea constituyente, eso se tendrá que ver a futuro, muy difícilmente vamos a cambiar la parte estructural, muy difícilmente, porque al final del día, como conversábamos hace un momento, no existe esa ética de que independientemente cómo piense yo ideológicamente, una vez que yo asumo una responsabilidad como juez, como contralor, como fiscal, mis intereses no respondan a esa ideología o a ese partido político. Eso no existe. A la ideología no importaría, pero lo que sí puedes es por lo menos dejar el partido y decir, señores, con la ideología que tengas. A mí me preocupa de sobremanera. Primero, esta comisión de transición del Consejo de Participación, ¿no? ¿A quién propondrán? ¿Y qué medidas mismos van a tomar en el tema de la evaluación de las autoridades de control? Y después, sobre todo, ¿qué sistema electoral se va a utilizar para nombrar los nuevos miembros? Claro. Para nombrar los nuevos. Entonces,
sí es súper ambiguo, muy ambiguo este tema del Consejo de Participación, en donde los partidos políticos prácticamente solo podemos opinar, pero no podemos participar. ¿Y quién les candidatizará a estos arcángeles? Eso es lo que hay que ver. O sea, eso es lo que tendremos que lastimosamente ver, porque si vamos por eso, entonces no perdamos el tiempo, y me parece que lo que el país va a pedir es que los actuales miembros de la Comisión Anticorrupción, por ejemplo, sean los miembros de la... pero eso no estaría mal. No estaría mal. ¿No es cierto? Pero ¿cómo va a ser el sistema electoral para elegirlos? ¿Y quién les va a proponer, por ejemplo? ¿No? ¿Y quién va a hacer la por campaña? Eso nosotros insistíamos en que la verdadera función del control de participación es el tema de la recepción y procesamiento de las denuncias de corrupción. Pero el nombramiento de autoridades, sí hay que buscar un mecanismo. Tal vez no regresar a lo anterior, pero sí un mecanismo. Yo creo que al igual que David, un mecanismo mixto en donde la ciudadanía intervenga, pero también las correlaciones de fuerzas políticas también intervengan, porque al final del día necesitamos una armonía y legitimidad para regresar a esta tan ansiada independencia. Entonces, contestando ahora sí el tema de tu pregunta, a ver, nosotros vamos a apoyar, pero no es que necesariamente nos han puesto las mejores opciones. O sea, yo creo que la mayoría de ciudadanos lo que quieren es independencia de poderes. Independencia del fiscal. Es una forma de manifestar. Pero ahorita lo que nos pusieron a escoger es, ¿prefieres que los poderes los sigan manejando Correa desde el ático? ¿O prefieres que ahora los maneje Lenin, que está un poco más abierto? No nos pusieron la opción de que seamos totalmente independientes, porque no existe tampoco la viabilidad legal para hacerlo. Entonces, ante estas dos, ¿qué tenemos que escoger? Por lo menos darle al gobierno un poco de tanque de oxígeno y generarle gobernabilidad. No nos queda de otra manera. Entonces yo creo que en ese debate estamos todas las organizaciones políticas. David, en este debate, claro, yo sigo insistiendo, o sea, yo no encuentro dónde está, tú dices que sí hay, dónde está la diferencia entre el gobierno anterior y este. Claro, después me dicen, pero Francisco, son 17 sábados que no nos insultan. ¿Qué quieren, que les agradezca? Y que ustedes no insulten. No es cierto. Exacto, sí. O sea, de lado y lado. No. De lado y lado. ¿Cuándo nos has visto ponerle la babosada de la semana? Sí han logrado disminuir dentro de la agenda de los medios, porque los lunes era dedicado a responder lo del sábado. Y el martes... Y yo me acuerdo a periodistas escribiendo que el presidente era un baboso, por ejemplo. ¿Cuál, por ejemplo? Entonces, no recuerdo, alguno de los pelagatos le escribió alguna vez a Correa. Pero imagínate que los pelagatos eran los 2 últimos años porque estaba en una actitud que yo cuestionaba de Correa, que era una sabatina que se ponía y le salía los pelagatos han sido más duros en estos 2 últimos años. La acusaron de criminal de lesa humanidad. Es que es decir, esta fue una guerra de lado y lado. O sea, a mí me parece que victimizarse ahí, Francisco, no nos resulta, ¿no? Y no justifico lo otro, pero victimizarse, no decir que también le metieron candela ahí a la bronca. Si no metías candela, te dejabas pisado. Te incendia. Pero eso relativiza el problema es que se creó un escenario para estar a la defensiva. Dime, sí, o sea, eso es producto de la política. Es que yo soy además un defensor de que cuando se politiza la sociedad tiene que haber confrontación política. Pero es que tiene que, pero tenemos que asumir que cuando entras a la confrontación política es como si entras a darte de golpes con alguien. Que no te den una puñalada en la espalda, no es para eso. Ni que te disparan. ¿No? Yo creo que fue de lado y lado. O sea, yo creo que fue una cosa fuerte, muy fuerte, muy ácida en cuanto a la confrontación política, pero de lado y lado. Les planteo esta propuesta de arcángeles, que si a mí me tiene realmente eso, si no. Debe ser porque tengo espíritu de militancia. Ya no he militado tiempos, pero yo creo que las organizaciones sociales y sobre todo las políticas tienen que responder a estas cosas. Con unos tendrán el apoyo, otros no, pero estructuralmente, con una visión de país, con ideología. Pero nos están proponiendo que hay que elegir a unos que no están afiliados, que no hayan estado cerca, que no les conozcan, y entonces, o sea, exagero cuando digo que no les conozcan y eso, ¿no? Pero, ¿cómo hacemos un poder que es poder político? ¿Cómo hacemos uno de arcángeles? Pues y la elección, y de una vez te digo, la elección directa funcionará. Claro, además que es paradójico, es decir, si vamos a entrar en elección, ¿cómo es que no van a ser políticos? Eso es paradójico, es decir, y además yo digo, se están yendo, así como a Correa algún rato le dijeron que se iba contra Montesquieu, y yo digo, Moreno se está yendo contra Aristóteles, pues es decir, esta idea de que no somos animales políticos, que puede haber gente que no es animal político, esa metáfora maravillosa que tenía Aristóteles, ¿no? A mí me parece que ese es un problema en varios sentidos, porque primero creo que es un retroceso, o sea, yo creo que haber vuelto a discutir,
que nosotros sí tuvimos una época en la que se impuso esto que se conoce como la postpolítica, ¿no? Esto de ya no hay ideologías, la política es solo la corrupción, la política es solo... Además, cuando se hace política es solo pura gestión administrativa y no hay concepciones del mundo distintas. Eso se impuso durante mucho tiempo y bueno, el caso ecuatoriano no era único, pues eso ocurrió en el mundo entero. Haber vuelto a la discusión fuerte de la política, yo creo que es sano en general para la sociedad. Pero el problema es que si volvemos a estas visiones que tratan de despolitizar la política, lo cual es una locura, es sin sentido total, entonces me parece que no es la mejor vía, y ya en términos prácticos me parece que va a ser muy complicado. O sea, va a ser muy complicado. Pero ese es un proceso que lo inició Correa, recordemos. Pudo haber sido justificado y no necesariamente Correa en sí. Recordemos que el surgimiento de la Revolución Ciudadana, yo creo que comenzó desde antes, cuando el pueblo escogió a Lucio Gutiérrez y después lo traicionó, ¿no? Y después siguieron con el tema antipartidos políticos con Rafael Correa. O sea, y recuerda que Rafael Correa se lanzó la primera vez sin candidatos a diputados, porque antes eran diputados, y esa tesis fue la que ganó le permitió por la promesa hacer lo de la Asamblea Constituyente. Y automáticamente eliminaron de un solo tajo el sistema de políticos anterior y Borja iba de nuevo. Pero seguimos con ese sentimiento de que los partidos políticos solo sirven para las elecciones. Pero no sirven para el debate. Y no solo para el debate, para la generación de las ideas. Exactamente. Entonces, vuelvo e insisto que es necesario fortalecer el sistema de partidos políticos. Es necesario quitarle nombre y apellido a los partidos políticos. Y para eso, con todo respeto, yo sí creo que es un avance la alternabilidad democrática. No como la antítesis que están haciendo los defensores del correísmo, de que darle a la ciudadanía la opción de que la vuelvan a reelegir cuantas veces sea es un progreso de derechos, cuando lo que necesitamos es el surgimiento de nuevos liderazgos a través de una alternabilidad. Y eso se tiene que hacer no solo en las elecciones de cargos populares, sino también en las democracias internas de los partidos políticos, porque si no, la misma gente, los mismos alcaldes van a seguir enquistados en los partidos políticos, y las nuevas generaciones van a tener que salirnos unos 3, 4 caras para recién tomar la posta, ¿no? Entonces, si es necesario... a un grupo de gente nos tocó eso en el partido. Cuando cambiaron de lo ideológico y lo estructural a gente que tenía recursos, que era popular, sonó el partido. Y tuvieron que expulsarnos para que no hagamos olas a los que ellos habían escogido, ¿no es cierto? Entonces, claro, yo que tengo esa... ¿Qué diría? Esa experiencia, David, sigo creyendo que esa es una estructura. ¿Cómo visualizas esta posibilidad de elegir directamente a estos todopoderosos miembros del Consejo de Participación? O sea, bueno, digamos, ahí es justamente el cheque en blanco que le vamos a terminar dando a... Esa es la clave, ¿no? A Lenin. ¿Te parece que sí? O sea, me parece que ahí sí. Creo que lo que está intentando, digamos, por lo que se ve del anexo y todo, es... más bien una representación tipo corporativo, que tampoco sería la vía más adecuada. Igual, yo ahí insistiría y coincidimos, creo que en eso sí los tres sería mejor la representación vía partido. Claro. Porque, digamos, en general, ahí hay un problema que me parece que es bastante más de fondo en la sociedad contemporánea, y es el problema de la representatividad política. O sea, ocurre en el mundo entero, ¿no? Los partidos cada vez representan menos la ciudadanía. E inclusive las organizaciones sociales. O sea, yo siempre con mis buenos amigos de izquierda he discutido mucho eso de que... De la representatividad. Claro, inclusive las organizaciones sociales tienen una representatividad restringida. O sea, el éxito del correísmo no se explica, sobre todo en su apoyo en sectores populares, no puede explicarse si no se ve que había una gran cantidad de gente, especialmente, insisto, en sectores populares, que no se sentía representada ni por los partidos políticos, ni por las organizaciones sociales, y encontró representación directa, en una lógica muy típica de procesos como estos, una representación directa en Correa y en Alianza. Eso es otra cosa. Eso es muy discriminatorio, Francisco. Es una agresión, diría. La teoría política. No, pero la teoría política del sándwich está basada en un desprecio hacia los sectores populares. ¿Te parece? Creo que deberíamos tener más un tratamiento distinto. Porque los estados pero David, decirle a alguien que tiene una posición política porque le dan un sándwich, ¿puede haber algo más insultante que eso? Pero y eso se ha extendido de una manera tan general en las clases medias en el Ecuador, pero David, que hay que combatirlo. Eso ha sido de lado también, ¿no? Claro, David, y esa lucha que tú mismo nos recuerdas permanentemente, ¿no te has llevado a pensar de que
Ahora, si yo quisiera hacer política nuevamente, no tengo, y no es peyorativo, no tengo para llevar ni cantantes, no tengo para dar sándwiches ni colas. Prostituyeron la política. Bueno, ese, digamos, es otro fenómeno, pero de ahí explicar que las posiciones políticas de la gente se explican solo por eso, no me parece. Eso es más bien fue una salida fácil de muchos actores políticos, de muchos, porque además el otro tema es que eso es importante, es decir, aquí también los que tienen que asumir responsabilidades son precisamente los partidos políticos. Y por una que no fueron capaces de construirse, ¿no? A ver, el correísmo, al menos a mi modo de ver, lo que intentó fue construir nuevas reglas de funcionamiento del Estado. Lo del Consejo es bastante sintomático, por ejemplo. Si queremos no solo satanizar y decir que todo funcionó mal, digamos que ha funcionado muy mal en muchos aspectos. Pero, por ejemplo, yo siempre hago una pregunta. ¿Qué hicieron los actores políticos en relación a o en las posibilidades de vincularse a las nuevas reglas del juego que significaba el Consejo de Participación? Y los que participaron y a los que participaron los eliminaron. No, los que participaron, mira, o sea, tuviste en el Consejo anterior, no eran mayoría, por supuesto, porque al final de cuentas eso jugaban. Es que nosotros no nos daban las preguntas de las exámenes. Pero veamos en esto. Ahí había un espacio político nuevo, porque además yo creo que lo que se construyó, a mí me parece que uno de los problemas de los actores políticos es que se quedaron en la lógica de la política de los 80, es decir, del orden político anterior, que funcionaba bajo una lógica distinta. El intento de además, porque para nosotros es toda una novedad tener un intento de construcción de Estado que establece otras reglas del juego, que establece proyectos de país. Y creo que ahí los actores políticos se quedaron un poco atrás, me parece también, y ahí tienen también responsabilidad. Yo recuerdo cuando nos organizábamos en el Acuerdo Nacional por el Voto Transparente, todos los partidos políticos menos Alianza País, y topamos un día en una reunión la posibilidad de, a ver, si se va a abrir ya el tema de nuevos vocales en el Consejo Nacional Electoral, por ejemplo. Veamos cuáles son las reglas de juego para ver si apoyamos gente que no necesariamente esté vinculada o no necesariamente esté afiliada a nuestras organizaciones políticas, pero veamos cómo podemos apoyar a alguien que nos que entre, como tú dices, juguemos con esa regla de juego. Cuando comenzamos a analizar el proceso, vimos que no teníamos una mínima oportunidad. No había la mínima oportunidad, Francisco y David. O sea, yo concuerdo contigo que sí, la dirigencia política se ha quedado en las prácticas de los 80. Tienes toda la razón. ¿Sí crees que sí? Sí, yo creo que sí. Hay que renovar, y no solo renovar de caras y edad. Hay que renovar también en la práctica política, en la madurez política y sobre todo también en la terminología. Yo concuerdo contigo que a veces en las discusiones políticas ya dirigirnos a los opositores con ciertos adjetivismos peyorativos no construyen democracia, no construyen. Pero sí, para las organizaciones políticas tratar de ambientarnos a las nuevas reglas de juego impuestas en estos 10 años no ha sido para nada fácil. O sea, tienen que reconocer que quienes fuimos parte, porque yo fui antes de Izquierda Democrática, por ejemplo, cuando existía. Bueno, ahora también existe, pero en el anterior proceso. Fuimos totalmente satanizados dentro del nuevo contexto. Es así que estos 10 años prácticamente se comieron varias generaciones de políticos. También hay que reconocer. Hicieron pero méritos no, por supuesto, así como pero yo lo que te diría, lo que te diría es, por ejemplo, muchos de los demócratas cristianos que eran compañeros míos de partido, que además participaron directamente con el gobierno del doctor Maguad, al que yo me opuse. Y nos tocó irnos porque nos votaron para poderle candidatizar al doctor Maguad. O sea, me opuse a que sea candidato. Y te puedo dar los nombres en cada provincia de ellos, que montados en este nuevo proceso, satanizados los militantes, pero no los que están a favor de ellos. O sea, los que estaban a favor de Correa, no, certificados de honorabilidad. Es que no, igual yo creo que ahí no era una discusión de personas, de nombres, sino de instituciones y del rol que jugaron los partidos. Pero que, insisto, creo que el problema con los partidos ha sido la dificultad que han tenido leer que esto de, ya digo, ahí no solo el correísmo, esto de que la sociedad contemporánea en general funciona de manera completamente. Miren lo que está ocurriendo en España. España, que ha sido el ejemplo que para las buenas conciencias liberales en este país suspiran cuando piensan en el modelo español. Miren cómo está.
Es decir, el propio surgimiento de Podemos fue ya una muestra de está haciendo agua el sistema. Pero esa fiebre parece que esa fiebre de Podemos trasladada aquí con las experiencias del ALBA, mi estimado David, parece que eso se calma. Pero mira además los escándalos de corrupción. Y ahí a nadie se le ocurre decir es el sistema político el que está favoreciendo los escándalos de corrupción. Pero descubres una cosa en España que vale la pena no dejarla de ver. Y la represión, ¿no es cierto? de Cataluña. Bueno, lo de Cataluña y todo esto, te podría decir igual los garrotazos que les dieron a los catalanes que no quieren irse de España. De acuerdo, pero la represión del gobierno no se justifica. Nunca una represión se va a justificar. Nunca. Nunca. Y yo hubiese querido que recuerdes también algunas represiones de aquí. Yo te digo una cosa, David. Públicamente. David, en España la aparición de Podemos redescubre unos nacionalismos que capaz no han sido capaces los políticos de eliminarlos, ¿no? Pero entonces tú vuelves a la España de 1500. Bueno, pues que haya habido un acumulado. Pero a ver, hay más allá de eso, ¿no? Digamos, y ojo, además aclaro, yo creo que lo de Cataluña no es del todo legal y demás. Yo creo que no, ahí hicieron cosas raras. Es un paso más, Pero, a ver, volviendo a la discusión anterior, me parece que justo en lo que señalas, o sea, ¿cómo explicas que, por ejemplo, sectores de ultraderecha en Estados Unidos apoyen a Trump, o lo de la Le Pen en Francia? En fin, es decir, esto que está ocurriendo tan fuerte, lo que acaba de ocurrir en Alemania. Entonces, lo que acaba de ocurrir en Alemania, en el Parlamento alemán, con unos neonazis ahí, es una locura, y todo el mundo festeja la estabilidad democrática alemana, y no vemos eso. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Es decir, los sistemas políticos en general, o sea, en general en el mundo, tienen poca capacidad de responder a las nuevas condiciones con las que funciona la sociedad. ¿Pensarías en nuevas organizaciones? Yo creo que ahí hay que pensar mucho en algo así como redefinir completamente lo que significa un partido político. O sea, yo no soy un defensor acérrimo de que los partidos tienen que seguir funcionando como mecanismos de construcción de la política. Pero, claro, todas las ideas que hemos tenido de cómo funciona un partido, lo de la militancia, por ejemplo, lo dice ahorita, ¿cómo se hace militancia? Quizás militancia 2.0, 3.0, quizás militancia en redes sociales, que no es tan importante, por ejemplo. Quizá la lógica de organización. Yo digo, además reconozco que ahí en la academia hemos tenido unas limitaciones terribles por nuestros propios prejuicios ideológicos. Para no entender, por ejemplo, qué significan fenómenos políticos nuevos, como el propio Alianza País, que es una cosa gelatinosa, que uno no termina de entender muy bien cómo funciona, pero funciona. Y el otro fenómeno, digo, para no ponerlo de lado, a mí me parece que, por ejemplo, fue un movimiento que intentó articularse también a lógicas nuevas en el último tiempo. Y ha logrado mantenerse, ¿no? Abandonó esa lógica de maquinaria electoral solo para las elecciones y ha logrado mantenerse como fuerza política. Me parece que ahí hay un montón. Claro, si uno lo juzga desde la visión de los partidos de hace 50 años, o en nuestro caso, de los partidos de la vuelta a la democracia, todo ese sistema maravilloso que... Si lo juzgamos desde esta lógica, sencillamente causamos cualquier posibilidad de entender cuáles son las dinámicas políticas con las que estas organizaciones se están reconstruyendo. Totalmente. Se nos está yendo el tiempo. Entonces, ¿hay opción para la política? Si hay. ¿Tú crees, Javier, que Moreno es una puerta para recuperar la democracia? David dirá, no la hemos perdido. Y otros nos pueden decir, ¿y cuándo la hemos tenido? ¿No es cierto? Entonces, ¿qué encuentras en esto? Y esta decisión, porque fue una decisión así, ustedes creo que de los primeros en decir, vamos a decir sí y no analizamos ni un anexo más, no nos hace falta anexos. No, bueno, sí argumentamos, sí puntualizamos. Sí, no, yo sé, pero sin anexos argumentaban. Es que en un boletín de empresa no puedo... en una hoja. Está bien, sí, está bien. A ver, para mí, el tema del presidente Moreno es un tema totalmente de transición. Es una teoría que yo la mantengo. Es una transición porque el país no estaba... Yo solo me pongo en el imaginario que hubiera ganado Lasso. No, ya estaba caído. Estábamos en un caos. Sí, ya estaba total caído. Porque... con toda esta estructura estaba en la casa. Atrás de Lasso sí hay que reconocer que existía todo un enjambre de gente que estaba con el hambre atrasada de poder, que se iba a descontrolar totalmente y obviamente no había una opción de transición. Obviamente Lenin se vendió como la continuidad y ahora resultó ser una opción de transición hacia lo que podría ser después. El problema es qué se va a construir después. Ya Moreno ha dicho varias veces que tal vez no le interesa 4 años más, pero está preparando el terreno ¿para qué? ¿Para qué tipo de proceso y para quién? No se sabe. O si se sabe... Bueno, pero él ha dicho que fuera de Alianza País no va a estar. Él quiere hacer una especie de Clemente Guerrero. Vino, arregló un poco la casa
y prepara el terreno para que en democracia, entre comillas, venga un nuevo proceso. Pero ese nuevo proceso, vuelvo, insisto, si sigue con las con estas reglas actuales interpresidencialistas, como se quiera llamar académicamente, no vamos a cambiar nada. Vamos a seguir siendo un país gobernado por un gobernante de turno que necesita, para generar su gobernabilidad, autoridades de control afines. Y eso no es un óptimo de Estado, salvo que estemos inaugurando un nuevo estilo. Y eso lastimosamente no es lo óptimo para un... Pero algunos que todavía les quede el estalinismo deben estar diciendo este es el camino. Sí, por supuesto. Entonces, David, vamos a terminar contigo y me refiero a terminar el programa. No, siempre es un gusto tratar, porque el mundo de las ideas tiene que volver, no importa si estamos con estamos de acuerdo, no hay que decirlas. Sí, pero hay que elevar el nivel del debate. Tú vas a votar ¿cómo en esta consulta? El voto es secreto, ¿verdad? Sí, pero aquí entre nos. No ves, Javier dice que sí, que. Javier es político. No, yo no tengo empacho de decirlo, además, porque creo que igual públicamente y alguna gente lo sabe. No, yo voy a votar no en la consulta, porque creo que la legitimación que está en juego en este momento es una legitimación, coincidiendo con Javier, en que hay un proceso de transición que está preparando el camino para la vuelta de los actores políticos de oposición. O sea, yo no creo que, más bien, o sea, porque pero no todo necesariamente pueden ser de derecha, David. No mayoritariamente la derecha, porque digamos porque no estigmaticemos en política, que los que estén en contra de este proceso todos son de derecha. Entonces hay una pregunta sería, ¿y tú creerías que ser de derecha es malo? O sea, desde mi perspectiva es peligroso para los intereses generales, digamos, porque... O sea, ¿tú crees que ser de derecha es no estar cercano a los sectores populares o tener es defender o sea, digamos al menos la derecha que nosotros tenemos, ¿no? Es decir, en general es una, porque es una derecha además muy vinculada a los sectores empresariales, es una derecha que está muy relacionada con ese tipo de visiones del mundo que piensan que mientras menos se reparta estaba pensando mejor, en Ortega que decía más bien, que la derecha no necesariamente es la conservadora de los estatus, sino que hay derechas liberales que pueden llegar a ser más izquierdistas. Si habría derechas liberales serias en este país. O sea, el problema es que no. O sea, acá hay liberales con piola, como digo yo, que se esconden, que en realidad tienen visiones muy conservadoras del mundo y que fungen de liberales. Así como hay empresarios, que yo ya quisiera que haya empresarios en serio, muchos que son meros especuladores. Por eso es que yo no entiendo, por ejemplo, porque los empresarios, los liberales, se oponen a una cosa como la ley de plusvalía o la ley de herencias, por ejemplo. Eso te muestra que hay una mirada muy conservadora y que entonces por eso la nuestra, y además no es solo en el Ecuador, en América Latina entera, es una derecha cavernaria que de volver al poder va a echarse abajo los pocos avances que ha habido en términos de democratización de mediados del siglo pasado stalinista, David. Lo que te propone, están en algunos cargos y en algunos de ellos han pedido pensión vitalicia por haber defendido las ideas que han tenido. Pero, insisto, despersonalicemos. ¿Dónde está el estalinismo del gobierno de Correa? En el gobierno. Pues ¿dónde está? Están ahí, son pero todos. Más allá de las personas, las medidas concretas, ¿dónde están? Esto ha sido como, digamos, si somos un poco rigurosos, creo que la mejor definición que se le ha dado a los gobiernos progresistas es aquello de procesos en términos más económicos que políticos, neo-keynesianos o neoestructuralistas. Es decir, mantenemos el mercado, mantenemos empresas y generamos algo de redistribución. O sea que estamos un no, un sí y un sí con observación. Un sí con observación. Un sí, pero todavía te falta un poquito. Hay temas pendientes. Sí, hay temas pendientes. Te apoyamos, pero te apoyamos, pero falta un sinnúmero de... O sea, cheque en blanco no. No se puede dar cheques en blanco. Ninguna de las preguntas, David, te merecería un sí. Ninguna. Es que no, sí. O sea, ni la lucha contra la corrupción. Es que ahí hay que hacer la diferencia de que hay las preguntas decorativas o atrapabobos, como he dicho yo. Pero la corrupción... Que son las preguntas de que nadie va a decir que no, pues. O sea, son las preguntas de, porque hay que estar como desquiciados para decir lo de la corrupción, lo de los delitos sexuales contra niños, lo de desquiciado el correísmo, para decir que no. No, las tres preguntas claves son las que ustedes ya saben. Y ahí es donde se está definiendo realmente la consulta. Yo quiero agradecer a Javier Orti y a David Chávez, con quienes se puede conversar. Además es necesario en realidad. Hace tiempos que no se podía hacer cosas. David podría decirnos, pero aquí mismo hemos dicho varias. Y es cierto,
Es cierto, nos hemos corrido los riesgos, así David no nos quiera reconocer que ha habido riesgos, y Javier dice que no. sí, nos estamos encontrando el día lunes y este programa está a disposición de ustedes a partir de las 3 de la tarde nuevamente. Tenemos un dato que nos están cruzando, ha sido ratificada la prisión preventiva para el vicepresidente en vacaciones, el señor Jorge Glass. Así es que ya veremos a continuación ¿Se los ampliaron las siguientes. vacaciones? Sí, sí, me parece que sí. Nos vemos el día lunes.